Santiago 5:12. Dice así la palabra de Dios. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Es usual que en los tribunales de justicia, cuando a alguien se le cita para dar algún tipo de testimonio o se le cita en calidad de interrogado, llamémoslo así, particularmente esto sucede en las películas americanas, donde podemos ver que la justicia americana es así, se ponen a las personas en el estrado y antes de que se les comienza a preguntar, se les hace jurar, decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y hacen jurar o prometer, promete o jura. Esa es la idea que sobre todo ahora se ha venido cambiando. Ya el juramento es algo que tiene que ver con convicciones, por eso promete o jura. Y en virtud de eso es que es bueno hacernos la pregunta, ¿por qué razón la justicia demanda que aquellos que son interrogados tengan que declarar la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Y es porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a modificar lo verdadero. De hecho, lo podemos ver en la primera intervención de la humanidad. El primero que habla en la Biblia es Adán, cuando dice, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. La primera intervención del hombre, del ser humano, en la Biblia es una verdad. Pero tenemos luego la primera intervención de la mujer, y la primera intervención de la mujer tiene que ver con algo de verdad, pero algo modificado. Cuando la serpiente le consulta, ¿es verdad que Dios les dijo que no podían comer de todos los frutos del huerto? La mujer le responde, podemos comer de todos los frutos del huerto, pero del medio, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podemos ni comer ni tocar. Pregunta, ¿cuándo Dios dijo que no podían tocarlo? Nunca. Dios nunca dijo que no podían tocarlo. Probablemente ese fue un agregado que Adán, queriendo inculcarle a su esposa, porque entendamos esto, cuando Dios forma al hombre, la mujer no estaba. Luego de eso, lo hace caer en un sueño profundo y es ahí cuando él sale Eva o es formada Eva. Pero partiendo de esa premisa, nos damos cuenta de que Eva algo modificó y probablemente la culpa era de Adán, porque él había oído el mandamiento directo de Dios. Y ahí está el punto. Muchas veces tenemos la tendencia a mirar la verdad y a modificar la verdad, pero saben, hermanos míos, cuando modificamos la verdad, eso ya es una mentira. Cuando le cambiamos un poquitito, eso ya se convierte en una mentira y es sumamente peligroso. Ahora, es necesario que la justicia quede declarada o un interrogatorio quede declarado en función a la verdad justamente por eso. Pero para ello normalmente se le hace jurar a las personas. Hoy día vamos a hablar de un tema que es súper importante, pero que en oportunidades es poco comprendido y tiene que ver con los juramentos. Pero para rebobinar un poco y agarrar el contexto de lo que hemos estado hablando en Santiago, tenemos que recordar que la Epístola Universal de Santiago, en realidad podríamos compararla con el libro de Proverbios del Antiguo Testamento. O sea, Santiago vendría siendo como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Es interesante esto porque nos muestra la sabiduría de Dios aplicada en el día a día, aplicada en la vida práctica de los cristianos. Y uno de los temas más recurrentes en la epístola ha sido hasta el momento el uso que nosotros le damos a nuestra lengua. Santiago se ha preocupado mucho de dejar claro lo que debe salir de nuestras palabras, de nuestra boca y lo que no debe salir de nuestra boca. Él se preocupa de lo que hablamos, se preocupa de lo que sale de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la lengua
tiene un poder especial. Puede edificar o puede destruir a alguien. Puede bendecir o puede maldecir a otra persona. Las palabras hieren, hermanos míos, mucho más que los golpes. Los golpes se ocasionan, puede salir un hematoma, un moretón, pero luego se borra, mientras que las palabras pueden calar en el corazón de una persona y condicionarla por el resto de su vida. Por eso es que Dios es tan preocupado de que nosotros, sus hijos, nos ocupemos en decir palabras que realmente corresponden. Y que aquellas cosas que no vienen a bien, que no vienen para el beneficio de otros, no las guardemos. Que nosotros nos callemos aquellas cosas que no deben salir de nuestros labios. Porque la Biblia es enfática en mostrar que este músculo que está dentro de nuestra boca, salen las cosas que están en nuestro corazón. Si nosotros, yo siempre he hablado de que la manera de ver cómo está en nuestro corazón es apretarnos un dedo con la puerta. Es súper fácil. ¿Qué va a salir ahí? ¿Va a salir una grosería, un improperio, una maldición? Eso es lo que está en tu corazón. Un gesto de dolor puede salir, un grito de dolor puede salir, pero si sale una grosería es porque eso está en tu corazón. Porque lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Eso es lo que el propio Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces tenemos que ser claros, hermanos. Lo que decimos es trascendente y la Biblia se preocupa de mostrar lo que debe salir de nuestra boca y lo que no debe salir de nuestra boca. Simplemente quiero hacer una breve reseña de aquellas cosas que dice la Biblia sobre nuestra lengua. En Santiago, capítulo 3:8, Él nos dijo que la lengua es difícil de controlar y que tiende al mal. Por eso el salmista dice, pon un guarda en mi boca. Un guarda. Alguien que esté ahí filtrando. ¿Por qué? Porque a veces por hablar y simplemente por tener un tema de conversación, podemos equivocarnos grandemente. Podemos hablar estupideces y podemos caer bajo. En segundo lugar, Santiago también 3:10 dice que de la boca proceden las maldiciones y también las bendiciones. Y que esto no debe ser así. De nuestra boca debe salir solamente un tipo de agua. No un tipo de agua dulce y agua salada. No pueden salir cosas buenas y cosas malas. Deben salir solamente los buenos. Sin embargo, nos equivocamos en eso. Y también dice la Escritura, Pablo en esta ocasión, que debemos refrenar nuestra lengua. No es frenar. ¿Qué es? Refrenar. Para que se active el, ¿cómo se llama? El ABS. Así, el ABS. Tenemos que refrenar, porque nuestra tendencia, insisto, es a que nos presionen un poquito y hablamos. Y hay veces que es mejor guardar silencio. Hay veces que es mejor quedarnos callados. Pablo dice que refrenemos nuestra lengua y que hablemos con gracia y que lo que digamos solamente sea para la edificación de los demás. También dice en Efesios capítulo 4:29 que nuestras palabras deben edificar y ser oportunas. Qué importante es esto. Y también lo maravilloso de esto es que en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 habla que con la ayuda del Espíritu Santo podemos ir cambiando también nuestra manera de hablar. O sea, podemos equivocarnos, podemos decir estupideces. No deberíamos, pero lo hacemos. Pero la esperanza es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, está obrando en cada uno y nos transforma y nos da la esperanza de que podemos cambiar. Este día nos vamos a centrar nuevamente en lo que decimos, pero particularmente algo que el propio Santiago le pone un énfasis. El versículo que leímos, el versículo 12 de Santiago 5, dice, sobre todo. Sobre todo, y viene lo que sigue. Sobre todo. Si él está dando un énfasis, si él está diciendo sobre todo, creo yo necesario que solamente nos dediquemos en este día a analizar ese pasaje. Solamente el versículo 12. Porque lo que tenemos que ocuparnos es algo en que muchos se equivocan y muchos nos equivocamos. Hermanos, somos prontos para hablar. Somos tan prontos para decir, para responder.
y también somos prontos para mentir. Y hoy vamos a hablar sobre los juramentos. Los juramentos. Siempre yo he dicho lo siguiente en este púlpito, y esto tiene que ver con la calidad de las cosas que hablamos. Hermanos, si lo que vamos a decir edifica más que el silencio, es más grato que el silencio, hablemos. Si lo que vamos a decir no edifica, destruye, es una palabra de ocio, etcétera, guardémosla. Necesitamos tener este filtro, necesitamos tenerlo. La Biblia dice, y particularmente en este pasaje, vamos a ver tres cosas. El título del sermón tiene que ver con nada más que la verdad, porque ese es el énfasis de lo que está diciendo acá. Y vamos a hablar de tres cosas importantes. Una, ¿por qué no debemos jurar? Dos, ¿qué es lo que debemos hacer entonces en vez de jurar? Y tres, ¿para qué no jurar? Esas son las tres cosas que vamos a ver. En primer lugar, ¿por qué no debemos jurar? Dice claramente, no juren. Santiago repite, emula lo que ya el Señor Jesucristo había dicho en su ministerio. No juren. ¿Qué significa jurar? Jurar, en el contexto bíblico, implica prometer solemnemente, generalmente invocando a Dios o a un ser divino como testigo de lo que se va a hacer. O sea, a menudo, cuando alguien juraba, este término que está hablando acá, tiene que ver con meter a Dios en medio. Es como decir, lo que te voy a decir es verdadero y Dios lo sabe y Dios es testigo de lo que te voy a decir. Y lo que nos está diciendo acá es que nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener sumo cuidado. El hombre tiene una tendencia a jurar. ¿Por qué? Porque nos pasa lo que le pasó en este famoso cuento, en esta historia de Pedrito y el lobo. ¿Se acuerdan? No tenemos credibilidad. ¿Por qué? Porque alguna vez hemos mentido. Y cuando alguien recurrentemente miente, ¿qué es lo que sucede? La gente ya no le cree. No le cree. Y por esa razón, ¿qué es lo que hace? Para validar sus comentarios, lo que está diciendo, comienza a jurar para darle validez a lo que va a decir. No, si yo te juro que esto fue así. Te lo juro, Dios es testigo, Dios sabe. Y ese es el tema. ¿Por qué el hombre jura? ¿Por qué como seres humanos tenemos la tendencia a jurar? Bueno, R.C. Sproul dijo lo siguiente con respecto a esto. Él dijo, para resaltar la importancia de la verdad, al hacer promesas y dar testimonios importantes, recurrimos a los juramentos y los votos. Antes de testificar en un juicio, el testigo debe prestar juramento. Él o ella prometen decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, que así me ayude Dios. Ese es el rezo o la cita que hacen en Estados Unidos. En el juramento, dice Sproul, se apela a Dios y solo a Dios como el testigo supremo de lo que se va a decir. Dios es el guardián de los votos, los juramentos y las promesas. Él es la fuente de toda verdad y es incapaz de mentir. Entonces, cuando estamos jurando, lo que estamos haciendo es meter a Dios en el asunto. Y ahí está el cuidado que debemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ciertas situaciones, la impaciencia que podemos estar pasando ante la incertidumbre de cualquier situación nos puede llevar a gruñir, nos puede llevar a desesperar, nos puede llevar a jurar y nos puede llevar a maldecir. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando las mujeres lo reconocieron estando en la casa de Caifás? ¿Qué fue? Lo empezaron a presionar. Dijo, no, yo te juro que yo no lo conozco, nunca lo he visto. Y hablaba como Galileo. Es como cuando a alguien le dicen, ¿tú eres nortino? No, si yo no soy nortino. No, imposible. Yo no soy nortino. ¿Cómo se llama lo que tengo ahí? El pupo. Soy nortino.
Porque eso solamente lo dicen acá. Yo nunca había escuchado eso. No, comí tanto que tengo el pupo para afuera. Yo cuando escuché eso por primera vez, dije, ¿qué está hablando? Dije yo. ¿Qué es el pupo? El ombligo. Ah. Eso le pasó a Pedro. De su manera de hablar se notaba que él era Galileo. Lo reconocieron, había estado con Jesús. Era uno de sus 12. Es más, era uno de sus 3 más íntimos. La presión hizo, no, yo no soy. Y juraba, no, te juro que yo no soy. La presión de ciertas situaciones nos puede llevar a mentir y faltar a la promesa de no jurar solamente para salvaguardar nuestra mentira, hermanos. Y ahí está el punto. Frente a los problemas de la vida, mientras los demás se desesperan y comienzan a jurar para hacerse escuchar y hacer valer sus puntos de vista, el cristiano debe tener la grandeza de ánimo para esperar en Dios sin necesidad de recaer en el juramento. ¿Para qué? Para que la verdad sea evidente. En pocas palabras, hermanos, lo que quiere decir Santiago, lo que quiso decir nuestro Señor Jesús, es que nosotros no necesitamos jurar por Dios para decir la verdad. Nosotros no necesitamos jurar por Dios para que lo que sale de nuestra boca sea un sí o sea un no. Hermanos, qué importante es esto. Hay algunos argumentos sobre por qué jurar puede ser considerado negativo o peligroso y quiero dar algunos. En primer lugar, jurar en vano significa profanar el nombre de Dios. Ya lo señalé. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5, versículo 34 sobre que no debíamos jurar ni por el cielo ni por la tierra, etcétera. Ni por el cielo porque es lugar donde Dios está, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. No podemos jurar. No podemos jurar. ¿Por qué? Porque hacer un juramento, es jurar en el nombre de Dios. Nosotros no necesitamos eso porque somos personas de verdad. Y si lo hacemos, nosotros podríamos estar, si es que estamos faltando a la verdad, incurrir en algo que el tercer mandamiento prohíbe, que es no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. En Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y tenemos que entender eso. Cada vez que decimos, lo juro, nosotros estamos metiendo a Dios en el asunto. Eso es lo que estamos haciendo. E insisto, no es necesario meter a Dios cuando somos personas de verdad. Cuando decimos la verdad, no necesitamos validar nuestros comentarios por medio de juramentos. ¿Por qué? Porque cuando alguien jura, sí o sí lo está haciendo por Dios. Y está metiendo a Dios en medio. Fíjese que Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13 dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. ¿Se da cuenta? Ahora alguien podría decir, pero eso es una contradicción, porque está diciendo que juren por el nombre. Y después dice que no juren. Entonces, ¿qué hace? Dios es bipolar, manda a jurar y después manda a no jurar. No, hermanos, lo que está diciendo es que cada vez que alguien jura, lo está haciendo por el nombre de Dios. Por tanto, no debe jurar. ¿Por qué? Porque si está mintiendo, si está faltando la verdad, está ofendiendo la santidad de Dios. Y no es necesario hacer eso. Hay un mandamiento explícito en Levítico capítulo 19, versículo 12, donde dice, no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Hermanos, no debemos jurar, y esta palabra no debe estar en nuestros labios por esa razón. ¿Por qué? Porque si estamos jurando y estamos faltando la verdad, estamos blasfemando el nombre de Dios. Yo sé que muchas veces por manera cultural decimos, juramos, no, yo te juro que esto no fue así. No, sí te lo juro. Pero erradiquemos esa palabra de nuestros labios por lo que significa. Ahora ya sabemos el significado. Ahora ya sabemos lo que implica. Sabemos que involucra a Dios. Y nosotros no queremos deshonrar a Dios. Por tanto, no lo metamos en cosas que no tiene Él que ver. En segundo lugar,
los juramentos imprudentes nos pueden meter en problemas. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, que no nos apresuremos a proferir palabra de juramento delante de Dios, porque Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Por tanto, tenemos que ser precavidos. No podemos hacer promesas a Dios y decir, Dios, te juro que si pasa esto, yo voy a hacer esto. No podemos hacer un juramento con el propio Dios. Podemos tomar la decisión de hacerlo, pedirle a Él que nos ayude, pero no debemos hacerlo apresuradamente. Porque si hacemos un voto delante de Dios, tenemos que cumplirlo. Tenemos que cumplirlo. Y esto, insisto, fíjese que siempre tiene que ver con lo presuroso que somos para hablar. Siempre. Así se equivocó Pedro y así también. A veces, cuando necesitamos algo urgente, le pedimos a Dios y hacemos este intercambio, según nosotros, de decirle, Dios, yo te prometo, yo te juro que voy a hacer esto si tú me das esto. E insisto, no tiene que ser así. Basta, y ese es nuestro segundo punto, basta con ser personas de sí y no. Y es suficiente. Si somos personas de sí y no, no vamos a blasfemar el nombre de Dios. No nos vamos a equivocar con Él. No vamos a fallar. G.I. Packer dijo, lo que uno promete, hacer un juramento o su voto, debe ser cumplido a toda costa. Dios nos exige que no tomemos en serio solo sus palabras, sino también las nuestras. Hermanos, no juremos a las demás personas y tampoco juremos a Dios. Hay una canción antigua de Jesús Adrián Romero que sale en un disco de allá por los años 90, cerca del 2000 creo, que era un disco que sacó cuando estaba en su ministerio, en el ministerio que se llamaba De Hombre a Hombre. Es una canción que era bien bonita. Yo me acuerdo que una vez estaba en un campamento de jóvenes y la pusieron a cantar y yo me la sabía, entonces empecé a cantar y de pronto llegó una convicción en mi corazón, dijo, cállate. Y esta canción dice así, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Suena lindo, ¿o no? Poéticamente, y ese debería ser el deseo de cada uno de nosotros. Pero hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Eso debe ser nuestra determinación, pero debemos saber que hacer eso es errar. ¿Por qué? Porque vamos a fallar. El planteamiento no debe ser así. El planteamiento debe ser, Señor, soy un pecador, te voy a fallar, no lo quiero hacer, ayúdame a vivir en santidad. Pero yo no puedo partir desde mis propias fuerzas a hacer algo que no tengo la capacidad de hacer. Hermanos, no, de ninguna manera. Hagamos compromisos con Dios que no podemos cumplir. Seamos honestos. Hagamos y digamos lo que sí podemos cumplir, lo que sí está en nuestro alcance, lo que sí está en nuestro poder hacer. Pero no hagamos a Dios tonto, porque Él no puede ser burlado. Porque si tú le prometes algo a Dios, Dios te lo va a exigir y tus propias palabras van a ser las que te van a casar. Tenemos que tener compromiso con Dios, sin duda. Pero nuestro compromiso debe partir de la base de que hemos pecado, de que fallamos y que solo con la ayuda de Cristo nuestro Señor y su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas podemos ser transformados y podemos cumplir. Pero de ahí partimos, no podemos hacer un compromiso con Dios y es ahí lo ridículo de esta gente que pacta con Dios. ¿Cómo va a pactar con Dios? ¿Quién eres tú, insignificante animal, para pactar con el Dios eterno? ¿Cómo le vas a decir, Dios, yo te doy 1000, tú dame 2000? No puedo hacer eso. ¿Quién soy yo? Nadie. Yo no puedo pactar con Dios. No puedo hacerlo. Lo tremendo es que Él sí pactó con nosotros, hermano.
Él lo puede hacer y Él lo va a cumplir. Él va a cumplir su juramento, Él va a cumplir sus palabras. Él lo va a hacer, pero nosotros no. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener cuidado con nuestro hablar, con nuestras oraciones, hermanos. Muchas veces nos equivocamos en orar. ¿Qué dijo Juan? Ustedes piden. ¿Sí o no? Pero piden mal. Santiago dice, ustedes piden para sus propios deleites. Por eso Dios no le responde. Y ese es el problema. Ni siquiera podemos tener esa honestidad con Dios, quien nos conoce, quien conoce lo profundo de nuestro ser. Él sabe todo de nosotros profundamente. No, Dios, si nunca más voy a volver a hacer esto. Y nuevamente caíste. Mejor no lo digas y pide la ayuda a Dios que te ayude a no hacerlo. Pero no quedes de mentiroso, porque Dios no puede ser burlado. Hermanos, está bien, la intención de nuestros corazones debe ser siempre hacer lo bueno, siempre glorificarle a Él, pero tenemos que partir de la premisa de la humildad, de que somos barro y que vamos a fallar. No prometamos a Dios cosas que no podemos cumplir. No prometamos cosas a Dios que no podemos cumplir. En segundo lugar, lo primero ya sabemos, por sobre todo no debemos jurar. Lo segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Idealmente, hermanos míos, lo que tenemos que hacer es ser personas íntegras, cuya palabra sea ley. Como se decía en la antigüedad, hombres de palabra. Ya no existe eso. Antes, en la antigüedad, bastaba con que dos personas se prometieron algo, dieran la mano, y eso era ley. Se cumplía. ¿Por qué? Porque se era hombre o mujer de palabra. Se cumplía con lo que se prometía. Pero hoy día no. Hoy día no. Y por eso es que muchas personas tienen que incurrir en estos juramentos para validar lo que están prometiendo. Hermanos míos, tenemos que tener cuidado y sobre todo, sí y no. Responder de esa forma. Sí y no. Hermanos, estamos llamados a ser personas de sí y no. El tal vez no es una buena palabra dentro del lenguaje de un cristiano. El a lo mejor tampoco. Tampoco. Sabemos que hay cosas que van más allá de nosotros. Sabemos que hay cosas que no dependen netamente de nosotros. Y es evidente que en esas cosas nosotros podamos, de alguna manera, ser un poco grises en nuestras definiciones. Pero las cosas que Dios nos dice, esto es blanco y esto es negro, nosotros tenemos que decir, esto es blanco o esto es negro. No podemos ser ambiguos. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. ¿Vas a ir a ese lugar? ¿Sí o no? Punto. Ahora, tal vez no pueda ir porque tal vez llegue una visita. Eso ya es otra cosa. Pero lo que depende de ti al 100%, tu palabra debe ser sí o no. Y punto. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pero ahí está el gran error de nuestra época. Somos tan ambiguos, somos tan pocos serios con nuestros comentarios, con nuestros juramentos, o sea, no juramentos, con nuestras convicciones. La verdad, y ese es un gran problema. Hermanos, Mateo 5:37, el Señor Jesús dijo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo lo demás de mal procede. Todo lo que está aparte del sí y el no va a incurrir en algo malo. Va a incurrir en algo malo. Tenemos que ser honestos. Hace unos días, unas semanas, un joven me preguntó, ¿ser homosexual es pecado? Sí, le dije, es pecado. A Dios no le agrada.
Después le expliqué del amor de Dios. Le hablé de su gracia. Pero es sí. Yo no puedo decir que lo que pasa es que no puedo. Sí y no. Sí y no. Si hay algo es no y punto. Pero somos tan dados a transar, somos tan dados a que nuestra palabra no sea firme. Titubeamos con la verdad. Y ahí está el punto. Tenemos que ser tan genuinos, tan verdaderos, que no necesitemos jurar, sino que nuestro sí y nuestro no tenga el poder de tener respeto de las personas que oyen, porque nos conocen y saben que somos verdaderos y que si vamos a decir que sí, va a ser un sí, y que si decimos que no, va a ser un no. Cuando tú eres así, la gente te empieza a conocer y empieza a valorar y no te insiste, porque sabe que tú eres de una sola línea. Pero nos falta tanto eso, hermanos. Nos falta tanto ser de una línea. La idea es tener siempre una reputación de integridad sin tener que incurrir en juramentos. Dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 18, dice: por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Él está diciendo acá, o sea, soy tan carnal como para que aquello que les dije no vaya a ser válido un sí o un no. Porque cuando no obramos así, entramos en carnalidades. Y ahí está el punto, hermanos. Tenemos que ser honrados, tenemos que ser veraces y que nuestra palabra valga. Insisto, en las cosas que dependen de nosotros. Hay cuestiones que no dependen de nosotros y tenemos que ser claros en también ser conscientes de eso. Nos pasa, ¿cierto? Hacemos una encuesta, ¿quién va a ir al estudio? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, unos que dicen que no llegan y los que dicen que sí no llegan. No estamos hablando de eso, porque evidentemente puede haberte salido algo. Te llegó una visita inesperada, se le enfermó el hijo, no saben. No son cosas que dependan 100% de ti. El llamado es a que aquello que dependa 100% de ti diga sí o no. Y punto. Y no hay más. Porque así obró nuestro Señor. Por tanto, el llamamiento a no jurar es un llamamiento a ser personas verdaderas. A ser personas que hablan verdad y que no son objetadas por lo que dicen y que no necesitan tener que jurar por Dios para que les crean. Insisto, tiene que ver con honradez y veracidad. Responder con un sí o con un no, claro y directo, es un reflejo de nuestra honestidad y de nuestra veracidad. Cuando evitamos la respuesta ambigua, hermanos, estamos mostrando respeto hacia las personas que están conversando con nosotros, estamos valorando su tiempo y también sus necesidades de ser comprendidos. Porque le estamos diciendo sí, le estamos diciendo no, punto. Eso es lo primero. Y esto es importante para nuestras relaciones interpersonales porque empezamos a cimentar confianza en las personas. Dice, no, esta persona es súper derecha, así que si dijo que esto lo iba a hacer, lo iba a hacer. Cuando yo me ofrezco a algo, yo me ofrezco y lo hago. No me sirve a mí ser una persona que tenga buenas intenciones en cuanto a la hora de hacer algo y no hacerlo. No, es que yo quiero hacer esto. Hazlo. Querido, hermana, hazlo. Cumple con tus compromisos. Hazlo. Seamos personas de palabra. No seamos ambiguos. El Proverbio 10:9 dice, el que anda en integridad anda seguro. Cuando somos de una sola línea andamos seguros. ¿Por qué? Porque somos claros, honestos y veraces. En segundo lugar, también tiene que ver con autenticidad y con consistencia. Cuando decimos sí, tenemos que realmente
tener la convicción de que estamos diciendo que sí. Y cuando decimos que no, lo mismo. Tiene que ser una muestra de nuestra autenticidad. ¿Por qué? Porque nos muestra tal cual como somos, nos muestra sin máscara, sin pretensiones. Y estamos construyendo un carácter sólido ante el cual las personas que nos rodean pueden confiar. Insisto, nos da veracidad, nos da honestidad, pero también nos muestra que somos consistentes con nuestras palabras. Somos consistentes con nuestras palabras. Y a mí, como padre, me pasa muchas veces esto. Le digo a mis hijos, oye, vamos a ir a entrenar, yo los voy a llevar a entrenar, me pongo a trabajar. Y los niños se les hizo tarde, se oscureció y se entran y ya nunca fui a entrenar con ellos. A mí me pasa. Y yo sé que a ti también te pasa. Por tanto, en vez de dar una promesa, en vez de comprometerte con algo, mejor di que no nomás. Y no por caer bien, trances con eso. ¿Por qué? Porque muestra que no eres consistente con lo que dices. A mí me pasa. Te aseguro que a ti también. Hermanos, en tercer lugar, tenemos que ejemplificar a nuestro Señor Jesús. En la Biblia vemos solamente un momento de titubeo en la vida y ministerio del Señor Jesús. Él estaba en la aflicción, en el Getsemaní. Estaba solo, orando a Dios. Dice que la tensión era tal que su sudor era como grandes gotas de sangre. Él gemía, lloraba, angustiado. Y él decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el único momento de debilidad que vemos en el Señor, pero del cual salió triunfante. ¿Por qué? Porque Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Saben qué? El Señor Jesús murió físicamente en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesús murió a su propia voluntad en el Getsemaní. Cuando Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, Él renunció, Él murió. Y cumplió lo que iba a hacer. Nunca más habló, nunca más se quejó, hasta cuando, estando en la cruz, profirió esos 7 mensajes que da desde la cruz. Palabras sin duda de bendición y esperanza para los que estaban ahí, también para todos nosotros. Pero a partir de ese momento, Él dijo, sí, yo voy a la cruz. Y fue a la cruz por ti y por mí. Cuando somos personas de una sola línea, estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro. Cuando somos personas que se niegan a sí mismos, reconocen sus debilidades y se sujetan a la palabra de Dios, somos personas que merecemos el título de cristianos. Queridos, realmente necesitamos seguir a Cristo. Necesitamos ser como Él. ¿Por qué? Porque si nosotros erramos, hablamos y llegamos a jurar y estamos fallando ese juramento, esto no va a quedar sin su recompensa de vida. Dice el texto y termina de esta forma. Dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esa expresión evidentemente no se está refiriendo a que vamos a caer en la condenación eterna, sino que vamos a caer en las consecuencias de nuestro error. En las consecuencias de nuestro error. Esto implica el castigo
castigo que involucra el no haber dicho y hecho lo que dijimos. Hermanos, solo digamos sí y no. No pequemos, no seamos condenados. Tenemos que ser personas de verdad, personas íntegras, que la verdad está a flor de labio, que no necesitamos reafirmar nuestras palabras por medio de asegurarlas a través de otro medio. Un cristiano siempre dice la verdad, porque Cristo siempre dijo la verdad. Y así como nuestro Señor Jesucristo hizo siempre y dijo siempre la verdad a costo de perder hasta su propia vida, por la verdad nosotros debemos ser de la misma manera. Tenemos que ser firmes con la verdad de Dios, no transarla por ningún momento, porque eso tendrá recompensa. Por eso, hermanos amados, el llamado que Santiago está haciendo acá, por sobre todo no juréis, se traduce para nosotros: por sobre todo seamos veraces y hablemos verdad, no mintamos. Y no porque no necesitamos acudir a juramentos para que nuestra palabra tenga peso. Seamos personas de palabra, seamos personas de compromiso, seamos personas como Cristo Jesús, que se negó a sí mismo para cumplir la voluntad de Dios, que nosotros hagamos lo mismo. Amén. Ese es el llamado para nosotros. Ojo con lo que hablamos, ojo con lo que decimos, ojo con las presiones. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar al error. Nos puede llevar al error, como le pasó a Pedro, como le pasó a un sinnúmero también de personas. Pero que tú y yo nos afirmemos en Cristo y que nuestras decisiones sean tan claras como nuestras afirmaciones. Que sean en la misma línea que nuestras afirmaciones. Seamos personas veraces. Seamos personas de verdad. Amén. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor.